Lo que vamos a estudiar es justamente el momento después en el que Dios establece su juicio a la humanidad con la inundación, y cómo en ese momento, cuando ya las aguas sobrepasaban los montes más altos, el Señor empieza a disminuir esas aguas, a quitar las aguas. Y como en el Génesis capítulo 1, vamos a ver cómo Dios empieza a salir, a sacar lo seco y dejarlo mojado, ¿no?, las aguas, y empieza a ordenar el cosmos, ¿no? Y vamos a ver cómo lo que sucede en el capítulo 1 de Génesis se vuelve a repetir en el capítulo 8 de Génesis, ¿no? Por eso, como dice el título, es el pacto de Dios con Moisés y el acto recreativo de Dios. Cómo vuelve de nuevo Dios a recrear, ¿no?, este cosmos, este mundo. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de eso. Y es importante ver que este relato del diluvio no es aislado de la narrativa general de Génesis, ¿sí? Es importante ubicarlo, ¿no?, esta narrativa, en el contexto de todo Génesis. Y un poco hacer eso nos va a liberar de algunas interpretaciones del diluvio cientificistas que nos hacen perder el punto, ¿no? Y con esto me refiero a que muchas veces los cristianos hemos discutido con los científicos, ¿no?, buscando la veracidad del diluvio, y hemos perdido el punto espiritual y teológico, ¿sí? Todos nosotros creemos que el diluvio existió. Bueno, pero ese no es el punto ahora, sino buscar cuál es el punto teológico y espiritual, que este es lo más importante. Como dice John Walton, dice: la interpretación del evento del diluvio es lo que conlleva autoridad. Lo que conlleva autoridad es justamente la interpretación de este evento, ¿sí? Y dice: debemos entender cómo el narrador bíblico ha dado forma a Génesis 1 al 11. Entender el contexto del diluvio en esta narrativa más general. Y inclusive no solo en la narrativa general de Génesis, sino en la historia de redención, ¿no?, que conlleva a el último pacto, el nuevo pacto, Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a estar tratando de ver el día de hoy. Bien, el pacto como principio interpretativo, ¿sí? Si hacemos un repaso desde el Génesis 1, pareciera que está lejos, porque hace como más de 6 meses que venimos estudiando Génesis, pero son 2 páginas para atrás. Hace mucho que venimos estudiando Génesis y es genial cómo nos tomó tanto tiempo llegar hasta el capítulo 8 de Génesis. Esto es tremendo, ver la riqueza y la profundidad de este libro. Si hacemos un pequeño repaso, vemos cómo en el capítulo 1 Dios lo que hace es quitar lo que estaba vacío, llenarlo, lo que estaba desordenado, ordenarlo, y empieza el proceso de creación de Génesis 1 y 2. ¿Sí? Y vemos cómo luego tenemos la creación de la humanidad, Adán y Eva, y cómo Adán y Eva deciden ellos mismos ser los centros de la sabiduría y deciden darle la espalda a Dios, y se rebelan contra este Dios. Luego tenemos, capítulo 4, a 2 hermanos, Caín y Abel. Uno mata al otro, y luego sigue la historia y tenemos a un hombre llamado Lamec, que dice: si alguien me lastima la mejilla, yo lo mato. Hasta ese punto. Y seguimos hasta el capítulo 6 de Génesis y leemos la rebelión, que estuvimos estudiando esto con Sebastián, ¿no?, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y hasta tal punto que dice Génesis capítulo 6, versículo 5,
el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en su corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que las bestias, los reptiles, las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Entonces, vemos cómo Dios establece luego su pacto con esta persona llamada Noé. Y ahí un poco muestra el significado de pacto. Y es la primera vez que esta palabrita, que en el hebreo es berit, aparece en la Biblia, haciendo referencia a Moisés, a Noé, y el pacto de Dios con Noé. ¿Y qué significa pacto? Un acuerdo, un compromiso, es ahí un juramento, una alianza o un acuerdo, son palabras que nos ayudan a comprender qué es un pacto. Hoy lo llevamos al matrimonio, ¿no? Este pacto, como el matrimonio, pero usualmente no solemos usar esta palabrita en nuestro contexto, por lo general. Entonces queda bastante ajeno cuando el pacto era, en el mundo antiguo, la forma de llegar a acuerdos, relacionarse. Si se fijan ahí, Levítico 26:44 dice: a pesar de todo, Dios, aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto con ellos. Yo soy el Señor, tu Dios. Y como el pacto, este compromiso, alianza, juramento, está por encima de cualquier otra cosa. Es decir, no depende de lo que el otro haga, ¿no? Dios establece su pacto con la humanidad, con Noé, y Dios cumple su pacto. Porque después vamos a ver cómo Noé y su familia se vuelven a rebelar y Dios nos manda otro diluvio, porque Él había establecido su pacto. Y el pacto no depende de lo que otro haga, sino es justamente Dios estableciendo su promesa ahí. Entonces, ¿cómo entendemos, como ya había mencionado Martín, la destrucción por medio de diluvio, el juicio de Dios? Y es importante verlo desde este punto de vista, cómo el pacto es el principio interpretativo para entender el juicio de Dios a la humanidad por medio del diluvio. ¿Sí? Es interesante que cuando Dios establece los pactos, siempre la gracia y misericordia están siempre ahí presentes. Por ejemplo, cuando Adán y Eva se rebelan, ¿sí?, Dios hace una promesa en Génesis 3:15. Les dice que, a pesar de su rebelión, Dios le había prometido que por la simiente de la mujer iba a destruir a la simiente de la serpiente, el diablo. Vemos cómo Dios, cuando Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, pone querubines en la puerta del jardín, ¿sí? Y eso limitaba la entrada de Adán y Eva al jardín para que puedan acceder al árbol de la vida y vivir en esa condición perpetuamente de pecado, de muerte, alejados de Dios. Y vemos cómo el juicio de Dios es un acto de misericordia. Lo vemos también en Caín. Cuando el castigo de Caín, de ser expulsado, Dios establece una señal para que cualquiera que vea a Caín no lo mate. Es decir, vemos continuamente la gracia y misericordia de Dios en medio de los juicios. Y es en este contexto que tenemos que ubicar o interpretar la narrativa del diluvio. Si vamos a Génesis 6:18, dice: pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿No? Acá aparece por primera vez esta palabra, berit, ¿no? Un pacto. Dios
vuelve de nuevo, establece su juicio a la humanidad y al mismo tiempo aparece su amor y su misericordia, estableciendo ese pacto con la humanidad. Y si vamos a Génesis 9, del 9 al 11, dice: miren, yo establezco mi pacto con ustedes, luego que Dios disminuyó las aguas y Noé salió con su familia, le dice: yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes, que les nazcan después. Dice el 11, estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con agua del diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. ¿Sí? Entonces vemos al principio de la narrativa del diluvio, Dios estableciendo su pacto, y al final, Dios reafirmando este pacto. ¿Sí? Y este pacto de misericordia, ¿no?, es una señal que Dios establece con la humanidad. Es así que en la narrativa del diluvio no aparece la excepción, ¿no? Es decir, que Dios siempre, la misericordia y su gracia están presentes. Entonces, muchas veces leemos esta historia y decimos: ¿por qué Dios exterminó, ¿no?, por medio del diluvio a la humanidad? Cuando la pregunta que en verdad en la narrativa se lee entre líneas es: ¿por qué Dios dejó a Noé? ¿Por qué no lo destruyó totalmente? ¿Por qué no hizo borrón y cuenta nueva? Capaz que era más fácil destruirlo, exterminarlos y empezar de cero. Pero acá tenemos una característica de Dios asombrosa: la restauración. Dios se complace en restaurar. Y esto después lo vamos a ver un poco más adelante en nuestras vidas. Dios no nos destruye, nos restaura. Y esta es la idea, ¿no? Dios se complace en restaurar tu vida, en restaurar mi vida. Porque Dios se goza en eso, porque es un Dios de misericordia, de gracia. ¿Hola? Bien. Entonces, como decía Martín el domingo pasado, no debemos ver a este Dios como un Dios pagano, caprichoso, ¿no?, que está cansado de la humanidad y la destruye, sino al contrario, como Dios valora la restauración. No prefiere simplemente hacer borrón y cuenta nueva. Como dice John Walton, dice: el pacto establece el contexto para toda la narrativa del diluvio. La narrativa de la inundación encuentra su foco principal en el pacto, ya que este último llega a una conclusión a la narrativa. Entonces, hoy siglo XXI, leemos el relato del diluvio y este es un tips para poder entenderlo bien o interpretarlo correctamente, el pacto de Dios. No es como los dioses paganos que, según las religiones antiguas, los dioses se cansaron de la humanidad y lo destruyeron, ¿no? Sino que Dios, a pesar de ese juicio, establece su pacto de misericordia con la humanidad. Ahora, avanzamos un poquito más. El capítulo 7 de Génesis, ¿no? Martín también nos mencionaba un poco sobre el colapso cósmico. Es el momento en el cual suceden estas aguas. Dios abre las compuertas de los cielos y empieza a surgir esta inundación. Vamos a ver algunos versículos para entrar en contexto y luego ir al punto que queremos llegar hoy. Dice capítulo 7, versículo 4. Dice: porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todos los seres vivos que hice. Interesante que aparece otro numeritos, ¿no? El número 40. ¿Se acuerdan otro momento que aparece este número? 40 años en el desierto. 40 días Jesús en el desierto, ¿no? Como
este número empieza a traer cosas en nuestra memoria, ¿sí? Y simboliza justamente la prueba. Número 7, ¿no? Cuarentena. Muy bien. Ujú. 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 No se contagien, ¿sí? Muy bien. Ujú. Como la sabiduría de Dios, ¿no? Eh, mm, Tal cual. Muy bien. Y vemos en el versículo 11, dice, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Este momento en el que, dice, se rompen las fuentes del gran abismo y se abren las cataratas de los cielos, los océanos celestiales. Y habíamos estudiado con Franquito esta idea de la cosmología antigua, cómo entendían el mundo en 3 niveles, ¿no? Las aguas que estaban abajo, ahí está en el dibujito, la tierra y la cúpula. Y en esa cúpula estaban las aguas de arriba de los cielos. Y cuando dice se abrieron las cataratas de los cielos, es como que si Dios abriera esas compuertas de los cielos y caía el agua, ¿sí? Entonces, es así que en este acto de recreación de Dios, recreativo de Dios, vemos el diluvio como un colapso cósmico. De nuevo, hay como un paralelismo con Génesis 1:1. Vuelve esta masa acuosa, ¿no? Estas aguas a unirse, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Génesis 1 Dios separa las aguas de arriba y las de abajo? Se rompen, acá en capítulo 7 de Génesis, las compuertas de los cielos. Dios abre las compuertas de los cielos y las aguas del abismo y se vuelve a unir. De nuevo, como lo llamamos colapso cósmico, volvemos a Génesis capítulo 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo venimos repitiendo varias veces. Espero que se pueda entender. Entonces, es como que este océano celestial cae como una catarata, ¿sí? Uniéndose de nuevo las aguas de arriba con las de abajo, llevándonos de nuevo a Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Donde otra posible traducción de Génesis 1:2 dice, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, ¿no? Y ahí es donde Dios empieza con la creación, desde Génesis 1, ¿no? La creación. Y vamos a ver ahora en el capítulo 8 cómo se vuelve a repetir eso, ¿sí? Quiero adelantar un poquito. Entonces, es así que este colapso cósmico, a lo que le llamamos, ¿sí? Con el que definimos el diluvio, es más que simplemente una inundación. Representa la justicia y misericordia de Dios reflejado en este acto de nueva creación, ¿sí? Y ahí dice, esa partida de esta masa acuosa, sin forma y vacía, Dios crea una nueva tierra funcional y habitable. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Génesis 1 y 2? Donde Dios empieza a llenar la tierra, ordenar la tierra, generar funciones en la tierra. Y lo mismo va a suceder en el capítulo 8 de Génesis. Ahora, el inicio de la recreación y un nuevo comienzo. Si leemos Génesis 1 y 2, dice, y la tierra estaba de nuevo desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu, ruaj, en el hebreo,
de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es interesante ver cómo la intervención de Dios, del Espíritu de Dios, es lo que produce orden en medio del no orden. Es el principio por el cual empieza la creación a surgir, ¿no? De Génesis 1 y 2. El Espíritu de Dios. Y miren Génesis 8:1, el relato del diluvio, dice: pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban en el arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento, ruaj, y las aguas disminuyeron. ¿Ven el paralelismo? Por eso decimos que el acto del diluvio es la recreación de Dios. Dios no, de nuevo, no hace borrón y cuenta nueva, ¿sí? Dios recrea su naturaleza, su humanidad, ¿no? Y esto es lo que nos está diciendo el diluvio. Si seguimos, ¿no? Vamos a continuar leyendo el capítulo 8 de Génesis. Dice, versículo 2, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y se detuvo la lluvia de los cielos. Las aguas sobre la tierra fueron decreciendo gradualmente y al cabo de 150 días se retiraron. Y a los 17 días del mes séptimo, el arca se posó sobre los montes Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo quedaron al descubierto las cimas de los montes. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando. También dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Pero al no hallar la paloma donde asentarse, volvió el arca, donde estaba él, porque las aguas aún cubrían la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y al atardecer la paloma volvió a donde él estaba, pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Así entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Todavía esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma, pero esta ya no volvió a donde él estaba. El día primero del mes primero del año 601 de Noé, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró y resultó que la superficie de la tierra se estaba secando. Y a los 27 días del mes segundo la tierra ya estaba seca. Entonces Dios habló con Noé y le dijo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Saca a todos los animales que están contigo, a todo ser vivo, aves, bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y pueblen la tierra. Reprodúzcanse y multiplíquense sobre la tierra. Salió entonces Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todos los animales y todo reptil y todo ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie. Noé edificó un altar al Señor y tomando de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas, y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera y la siega, ni el frío y el calor, ni el verano y el invierno, ni el día y la noche. Es interesante, como decíamos, ver cómo este capítulo 8 es un paralelismo a Génesis 1 y 2. Aparece desde el versículo 1 el Espíritu de Dios y las aguas disminuyeron, ¿no? Luego Noé sale con su familia, ¿no? Y empieza, y Dios le dice: reprodúzcanse, llenen la tierra. ¿A qué le hace acordar eso? A Adán y Eva, ¿eh? El nuevo Adán. Vemos a Noé haciendo un holocausto, separando los animales limpios, de los puros, de los impuros, sacerdotes,
¿no? Siendo sacerdocio en el espacio que Dios le dio, ¿no? Entonces vemos de nuevo cómo esta narrativa del diluvio es la recreación de Dios. Néstor. La maldición del Génesis 3. Uh-huh. A ver, creo que estaban. Uh-huh. Uh-huh. No sé si se pueden escuchar, Martín. Gracias. ¿Cómo? Un caso perdido, dice. Uh-huh. 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 Y ahí es claro, ¿no? O sea, una cosa es la maldición de Génesis 3, ¿no? Y esto que está ocurriendo en el diluvio. Si se fijan, hay un cambio ahí, porque en el capítulo 9, versículo 2, dice: el temor y el miedo a ustedes estarán en todos los animales de la tierra. Por más que Dios establece su pacto con la humanidad, no es lo mismo que Génesis 1 y 2. Hay algo distinto. Por más que esta recreación y este pacto surge, hay algo que todavía no se llegó a restaurar. Y eso es interesante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esto se termina de restaurar en el último pacto. Cuando Dios va a hacer que moren el león y el cabrito, ¿no? Como Dios, esta nueva creación, va a culminar, ¿no?, con la venida de Jesucristo, cuando va a restaurar y hacer nueva todas las cosas. Y esto lo vamos a ver un poquito ahora. Bien, entonces, vemos ahí algunos paralelismos con Génesis 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? Génesis 9, y en Génesis 1, 28 dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar. Esto, por más que haya una similitud, no es lo mismo, porque no aparece que Dios le diga a Noé sojuzgarla y señorear la tierra, ¿sí? Vemos luego cómo Dios de nuevo establece el orden en el cosmos. Capítulo 8, versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Dios establece las bases para el alimento.
El frío y el calor, y el verano y el invierno, el clima, y el día y la noche, el tiempo. Génesis 8:22. No lo puse porque largo. En los 3 primeros días de la creación, Dios establece las bases para el tiempo, el clima y el alimento. Después, si quieren, pueden ir a leerlo. Y es como de nuevo Dios en la recreación establece de nuevo el orden, trae de nuevo el orden, ¿sí? Y esta es la idea. Bien. Ahora, pareciera que esta historia, eso es un poco la caricatura que a veces tenemos nosotros sobre la salvación, ¿no? Cuando usuario y contraseña no coinciden. ¿Cuántas veces nos pasó? A veces es un poco la caricatura que nosotros tenemos de la salvación. Vamos al cielo, nos piden usuario y contraseña y entramos, ¿sí? Y pareciera que esta historia del diluvio no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Cuando leemos esto, que simplemente es un hecho histórico en el cual nos esforzamos tratando de agarrar las herramientas científicas que podamos para ver la veracidad del hecho. Y nos perdemos todo el punto teológico y espiritual de esta narrativa. ¿Sí? Y como dijimos antes, no podemos separar la historia del diluvio de la narrativa general de Génesis y la narrativa general y la historia de redención final. ¿Sí? Y es interesante ver cómo, desde el punto de vista de la teología bíblica, el pacto y la salvación son temas que atraviesan toda la Biblia. ¿Sí? Y la teología bíblica justamente le presta mucha atención a estos temas, porque está del principio hacia el fin. Ahora, ¿qué es la salvación? La salvación la podemos definir como ser rescatados de un peligro, ¿sí? De la justicia de Dios, ¿no? Dice Pablo que Dios nos salva de la ira de Dios, ¿sí? Y en el contexto de Noé podemos ver que Dios salva a Noé de la justicia de Dios, de la inundación. Pero al mismo tiempo, la salvación no solo significa la liberación de la muerte o de algún peligro inminente que viene, ¿sí? Sino es justamente y está vinculado cómo Dios produce cambios en la vida de una persona, restaura la vida de una persona. Y es por eso que la salvación, desde el punto de vista del diluvio, es un acto recreativo de Dios. Dios no simplemente te salva de algún peligro, Dios te salva de vos mismos también. Y recrea tu vida. Y esto es interesante verlo en nuestras vidas. Cómo Dios llega a nuestras vidas y transforma nuestras vidas, ¿no? Produce cambios en nosotros. Aquello que estaba desordenado en nuestra vida, aquello que estaba vacío en nuestra vida, ¿sí? Aquello que no tenía sentido, Dios viene con su espíritu, como Génesis 1 y 2 y Génesis 8, y empieza a restaurar nuestra vida. No podemos decir que somos salvos si Dios no transforma nuestras vidas. Y esto es un principio fundamental en la Biblia. Uniendo la teología sistemática, a esto le llamamos regeneración o la doctrina de del nuevo nacimiento. Si Dios no produce cambios en nuestra vida, no ha habido salvación en nuestra vida, ¿sí? Y es interesante verlo, este tema, cómo Dios de nuevo recrea nuestras vidas. Bien, ahora, cuando decimos que Dios nos salva, la pregunta es, ¿de qué nos salva? Capaz que no va a haber inundaciones en nuestra vida, ¿no? Y en Rosario menos. Pero sí, esta simbología de las aguas profundas, caóticas, estuvieron en nuestras vidas y tal vez están en nuestras vidas hoy. Y necesitamos la intervención de Dios
para que ordene, para que transforme, para que salve. Y esta es la idea de la narrativa de Génesis. Y ahora tiene que ver con nosotros esta narrativa que leemos en Génesis, ¿no? Cuando, de nuevo, vuelvo a repetir lo mismo del principio, cuando interpretamos el diluvio desde el punto de vista cientificista, sin sentido teológico y espiritual, y buscamos la veracidad de los hechos solamente, perdemos todo el punto. No quiere decir que no lo hagamos, pero cuando nos enfatizamos en eso, perdemos el punto teológico y espiritual fundamental que la Biblia quiere mostrarnos. ¿Sí? Amén. Exacto. Amén. Se me adelantó, hermana. Muy bien, ¿no? Segunda de Corintios, Pablo dice, el que está en Cristo, nueva creación es. Y la salvación está vinculado a la nueva creación. ¿Eh? No es llegar al cielo y pasarle usuario y contraseña. ¿Sí? Es la nueva creación de Dios. Bien. Ahora, en Eterraid dice, la salvación no es morir e ir al cielo. Si tu cuerpo muere y tu alma entra en una inmortalidad incorpórea, no has sido rescatado de la muerte, simplemente has muerto. La resurrección es la renovación de la creación entera de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Muchas veces tenemos la idea pagana, griega, de que el cuerpo es algo que Dios descarta y el alma inmortal, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Platón? ¿Eh? Feliz enfrenta a la muerte. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. ¿Sí? Cuando Dios, la salvación, es justamente la resurrección. ¿Mm? Y ahora, es así que la salvación es el acto de Dios por medio del Mesías de crear una nueva humanidad, ¿no? De hacer una nueva creación. Y vemos, me adelanto un poco, lo que decía nuestra hermana, de modo que si alguno está en Cristo, aparece ahora en el Nuevo Testamento, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. No hago borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Dice, yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas en las que está desordenado, vacío, sin sentido, yo lo hago nuevo. Porque Dios se complace en la restauración de las personas. Dios se complace en tu restauración, en mi restauración. Se deleita en eso. Porque es un Dios lleno de misericordia, de amor. ¿Eh? Y lo podemos ver en nuestras vidas, ¿no? Cómo nuestra vida alejada del Señor, cómo eran ellas. Y cómo serían nuestras vidas sin el Señor. ¿Sí? Ahora, vemos cómo, con los distintos pactos que Dios estableció con la humanidad, ¿no? Como medio para restaurar la justicia y acabar con el pecado, dejó siempre una señal. Vemos en la historia del diluvio cuál es la señal que dejó para establecer su pacto con Noé. El arco iris. Es un pacto para que cuando lo miremos recordemos ese pacto de amor y misericordia de Dios hacia la humanidad. ¿Eh? Uh-huh. Así es. Dios siempre pone señales para que nosotros recordemos eso, ¿no? Vemos también la circuncisión, la señal, es una señal también, ¿no? Con Abraham, con el pacto hecho con Abraham. Vemos el día de reposo también como otra señal del pacto mosaico. Y así vemos distintas señales que Dios puso
para recordarnos su pacto. Y ahora, ¿no?, en el Nuevo Testamento, Dios establece su nuevo pacto. Una nueva relación con su pueblo, con una nueva señal, la cena del Señor. ¿Y qué profundo significado tiene esto? Es una señal, no tiene nada de mágico, es una señal que nos muestra que Dios crea esta nueva humanidad. Dios está de nuevo transformando nuestras vidas, ¿sí? Y vemos cómo este acto o esta señal de pacto de misericordia y justicia, vemos a Jesucristo venciendo la muerte y los principados y potestades, ¿no?, en la cruz, y resucitando por el poder del Espíritu, ¿no? Dios dice que lo levantó de los muertos a Jesucristo por medio del Espíritu. Génesis 1:2, Génesis 8, el Espíritu, ¿no? Para crear, ¿qué? Una nueva humanidad, ¿sí? Uh-huh. Así es, verá linaje, ¿no? Verá su pueblo nuevo venir. Y es esto, ¿no? Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Último pasaje, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. El primer día de la semana. ¿A qué nos recuerda eso? Dios empieza, Génesis 1, la nueva creación. La nueva creación empieza con la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, creando una nueva humanidad, restaurando nuestras vidas. Amén. Con la resurrección de Jesucristo empieza la nueva creación de Dios. ¿Qué profundidad tiene esto? ¡Qué tremendo! Dios reinando, rompiendo, ¿no?, derribando la muerte, derribando los poderes, a los principados. Vemos a Jesús clavado en la cruz y esas 3 horas de oscuridad, el velo se rompe. Pareciera que las aguas del cielo y de la tierra vuelven de nuevo a resurgir. La justicia de Dios se establece en el mundo, pero la justicia para la muerte y los enemigos del Señor. Para crear de nuevo, por medio de la resurrección, un nuevo comienzo, una nueva creación. Ahora, la narrativa del diluvio tiene un profundo significado para nosotros siglo XXI. Amén. Tremendo cómo la Biblia tiene una conexión, ¿no?, de tapa a tapa. Espero que esto les entusiasme como a mí me entusiasma y que oremos para que el Señor, ¿sí?, siga trayendo luz a nuestras vidas para poder entender su palabra. Y es así que como a Dios le complace la restauración de las personas, Dios le complace ordenar tu vida, transformar tu vida, salvarte, ¿no? Es por eso, pasó el pique, ¿no? Me salió mal el tiro. A ver. Mira, justito se me quedé sin wifi. Bueno, ahí está. Es por eso que si sos nuevo en la fe, ¿no?, y querés ser salvado por el Señor, querés esto de restaurar tu vida,
¿no? Decís, yo vivía alejado del Señor, quería hacer mi vida, la verdad que no me importaba y así me fue. Y querés realmente entregarte al Señor, buscarlo, te invitamos, ¿no?, a ser parte de esta familia, ser parte de esta nueva creación. Y esta nueva creación, esta nueva humanidad, no son individuos aislados, llaneros solitarios, son parte de una comunidad de fe, de una familia. Es por eso que si hoy estás acá y querés experimentar esta salvación, queremos acompañarte en eso. No es que nosotros podamos salvar a nadie, pero queremos acompañarte en eso, ¿sí? Así que ya paso el pique. Oramos así. Sí, pero el pastor me recordó. Los jueves nos estamos juntando con Discipulado para Nuevos Creyentes a las 7 de la tarde. Si alguno no puede, podemos ver otro horario. También hay núcleos para aquellos que ya son creyentes hace tiempo y quieren ser parte de la familia de la fe. Hay distintas células, núcleos, como lo llamen, que se juntan en distintas casas, distintos horarios en la semana. ¿Sí? Oramos, terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque vos sos un Dios lleno de misericordia, de bondad. Y te complacés, Señor, en restaurar las vidas. Te damos gracias porque un día restauraste mi vida, Señor. Y me salvaste. Ruego para que si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, no tiene esta salvación, que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú lo alcances. Gracias por Jesucristo, por su muerte, su victoria en la cruz y por su resurrección, que nos hace parte de este nuevo comienzo. Gracias por este nuevo comienzo que has comenzado, Señor, que empezaste. Te pido que bendigas tu palabra y que nos ayudes en esta mañana a seguir meditando en ella. En el nombre de Jesús. Amén.